Hola a todos y bienvenidos nuevamente. En esta sesión continuaremos estudiando la vida de Pablo, comenzando con su conversión en el camino a Damasco. La dramática conversión de Pablo, de la que se escribió en Hechos 9, es la catalizadora de su camino de fe, siguiendo el Evangelio de Cristo. Antes de dejar Jerusalén para viajar a Damasco, Pablo tenía la intención de buscar hasta encontrar a todos los discípulos de Jesús. Su único propósito de viajar ahí fue arrestar a cualquiera de los seguidores de Jesús y traerlos de regreso a Jerusalén. Pablo pronto descubriría que no regresaría a Jerusalén por un largo periodo de tiempo, y a partir de entonces con una perspectiva completamente diferente. Veamos el momento en el que Jesús detiene a Pablo, hasta ahí llamado Saulo. En Hechos 9, versículos 3 al 6, leemos: Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo, de repente, brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo fue transformado y convertido a través de este encuentro con Jesús. Él pasó de perseguir a la iglesia a ser devoto a ella. Nuestros encuentros con Jesús también tienen la capacidad de transformar nuestras vidas. La clave es estar dispuestos a reconocerlo como el Señor, a ser humildes ante Él y a convertirnos en sus discípulos, tal como Pablo lo hizo. Dios puede entonces guiarnos hacia nuevos caminos y entendimientos a través de nuestros encuentros con Él. Un elemento fundamental de seguir el llamado de Dios es confiar en Él. Pablo confió en Jesús inmediatamente, porque cuando se levantó del suelo después de escuchar la voz de Jesús, él se percató de que no podía ver. Su ceguera continuó por 3 días, y de lo único que pudo depender fue de lo que Dios le mostró en una visión cuando llegó a Damasco. Un hombre llamado Ananías vendría y le haría recobrar su vista. Ananías, también un discípulo de Cristo, fue llamado por Dios para ir a restaurar la vista de Pablo y para bautizarlo. Aunque él conocía la reputación de Pablo como un fariseo que perseguía cristianos, Ananías estaba dispuesto a ir, porque Dios le mostró que él había escogido a Pablo para difundir el Evangelio. Como discípulo de Cristo, Ananías también confió en Dios y enseguida siguió su instrucción, incluso hasta el punto de dirigirse a Pablo como hermano Saulo. Después de que Ananías restauró la vista de Pablo, Pablo pasó tiempo con los discípulos en Damasco y predicó sobre Cristo en las sinagogas. Las personas que fueron testigos de su profesión de Cristo se asombraron. No entendían cómo Pablo pudo haber cambiado tan dramáticamente de sus días de perseguir cristianos. El ver la confusión de las personas solo lo empujó a profesar con más fuerza y a compartir su testimonio para probar que Jesús es el Cristo. Dios usó las mejores y las peores partes de la historia personal de Pablo para darle forma al siervo que fue llamado a ser. ¿No puede hacer lo mismo con nosotros? No tenemos que ser perfectos para servir los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Solo tenemos que aceptar que Él tiene un plan para nosotros y luego estar comprometidos a servirle mediante el cumplimiento de esa promesa. Otro aspecto del testimonio de Pablo y de su compartir a Cristo con todas las personas fue su compromiso de predicar el Evangelio verdadero. ¿Cómo supo Pablo que estaba predicando el Evangelio verdadero? En Gálatas 1, versículo 12, él dice: Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El conocimiento de Pablo acerca del Evangelio, la buena nueva de salvación a través de Cristo, fue de primera mano.
Él había experimentado la gracia y el poder salvífico de Cristo, y de eso se trata el Evangelio. Como parte de nuestro llamado como cristianos, servimos a los demás a través de nuestro testimonio de Cristo. Si bien siempre podemos aprender más sobre la Biblia y sobre la fortaleza y la esperanza encontradas allí, nuestra profesión de Dios más fuerte es compartir cómo Él está presente y activo en nuestras vidas individuales y cómo su Hijo nos ha salvado personalmente. Pablo sabía que su historia de transformación debía ser compartida con los demás para que pudieran escuchar el poder de Cristo. Nuestras historias también deben ser compartidas. Pablo también sirvió con otros misioneros fieles, en un sentido verdadero de liderazgo compartido. Podemos relatar cómo sirvió junto a Bernabé en la ciudad de Antioquía. Bernabé fue un gran testificador y animador de la fe, mientras que Pablo fue un talentoso predicador y maestro de las Escrituras y del Evangelio. A través de sus viajes misioneros, sirvió junto a muchos otros, a medida que buscaba reconocer los dones de Dios en todos. Pablo fue llamado a servir a muchas personas en muchas regiones, y escucharemos un poco sobre sus viajes misioneros en la siguiente sesión de grupo pequeño. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta el enfoque de sus viajes: servir a Dios y difundir el Evangelio de Cristo. En todo lo que hagamos en esta vida, recordemos también nuestro llamado a servir y compartir al Señor con los demás.